Seguimos con el práctico de aparato genital femenino. En esta clase vamos a hablar del cuerpo uterino. El preparado de cuerpo uterino, en realidad, es un preparado bastante grande, en el cual tenemos que poder reconocer que hay una asimetría entre una región, que sería la mucosa que contacta con la luz, el endometrio, y una región periférica que obviamente corresponde a la serosa o en el medio, una gruesa capa muscular. Ustedes no van a ver un preparado como este porque esto es un corte de todo el útero completo de un animal muy pequeño, pero seguro van a ver un preparado que es como un cuadrado. En ese cuadrado, en general, se reconoce un sector un poco más basófilo hacia un extremo del preparado y un sector más rosado, cuando uno lo mira en el vidrio, hacia el extremo opuesto. Así es el preparado de cuerpo uterino, un cuadrado grandote. Las claves diagnósticas para el preparado de útero es que se trata de un órgano hueco con una gruesa pared, en la cual tenemos que buscar la mucosa, el endometrio, en uno de sus bordes. Vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, glándulas tubulares simples, que pueden estar en distintos estadios del ciclo uterino, y vamos a tener que poder hacer diagnóstico de eso, en qué etapa del ciclo uterino está este útero del preparado. Un tejido conectivo muy laxo a nivel de la mucosa y una gruesa capa de músculo liso que llamamos miometrio. Obviamente por fuera de esto está el perimetrio, que corresponde a la serosa del peritoneo. Acá tenemos un preparado de un corte de la pared uterina, un fragmento de la pared uterina. Todo esto es el fragmento de pared uterina. Todo esto es el miometrio, acá está el perimetrio y acá tenemos el endometrio. En este caso vamos a ver un preparado que tiene el endometrio proliferativo, pero después vamos a ver otro con endometrio secretor. Lo relevante es que el preparado de tamaño es muy grande, por lo tanto, esto es un muy bajo aumento, pero si ustedes se paran acá o acá o acá, lo mismo que digo siempre, si no recorren el preparado hasta encontrar este sector, probablemente les cueste mucho diagnosticar el órgano. Una vez que nosotros recorremos este preparado en forma completa e identificamos que hay un sector diferencial en un borde, en ese sector vamos a tratar de hacer mayor aumento. Lo que vamos a ver acá es un tejido conectivo muy celular, es decir, un tejido conectivo muy laxo, y estructuras glandulares que se adivinan y un epitelio de superficie. Ese epitelio de superficie, si lo ponemos a alto aumento, vamos a ver un epitelio cilíndrico simple. Esto es típico del epitelio del útero y es el mismo epitelio que va a invaginarse para formar las glándulas que son glándulas tubulares simples. Este epitelio cilíndrico simple, a veces los núcleos están tan apretados unos con otros que da como la falsa imagen de estar pseudoestratificado. Es un epitelio cilíndrico simple, todas las células contactan con la membrana basal y todas contactan con la luz, así que no es un pseudoestratificado, pero tiene un aspecto bastante apretadito y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando ponemos mayor detalle en el endometrio, lo que vamos a encontrar son las glándulas tubulares simples, en este caso son bastante rectas porque estamos en fase proliferativa, y un estroma de tejido conectivo muy laxo. Si nosotros nos vamos a mayor aumento en la zona de las glándulas, vamos a poder ver que están revestidas por un epitelio cilíndrico simple. Como les decía, los núcleos están siempre bastante apretados unos contra otros y tenemos un citoplasma acidófilo pálido hacia la superficie apical, hacia la luz de la glándula. Estos caracteres yo los recalco porque van a cambiar cuando pasemos a ver un endometrio secretor. Entonces, en este endometrio proliferativo tenemos glándulas de forma recta y células revistiendo esas glándulas, células columnares, con un citoplasma acidófilo pálido en el sector apical. Si volvemos a ver otro corte de la pared uterina y hacemos hincapié en el endometrio, en un endometrio de tipo secretor, lo que vamos a observar ya desde el bajo aumento es que las glándulas tienen un aspecto en serrucho, es un aspecto como ondulante. Si de esto vamos a mayor aumento, podemos ver claramente ese aspecto ondulante que yo les decía, donde a veces vemos la glándula con toda su continuidad y a veces pareciera que son distintas glándulas, pero es la misma glándula que al tener un trayecto tortuoso, el corte muestra distintas lucecitas, algunas oblicuas, otras transversales, etc. Esto es simplemente incidencia de corte, las glándulas van desde la superficie hacia la profundidad, son tubulares simples, son las mismas glándulas que vimos antes, pero bajo la influencia de otras hormonas. Si nosotros pasamos a ver el endometrio secretor a mayor aumento, podemos encontrar, como siempre, un estroma conectivo laxo, muy laxo,
y glándulas de forma ondulada, serpenteantes, ya no son rectas como en fase proliferativa, sino que tienen como curvas. A veces de una glándula vamos a ver distintos cortes de la misma glándula simplemente por el trayecto ondulante que tienen. Esto, a mayor aumento, nos permite ver justamente el trayecto serpenteante de la glándula y otra cosa que destaca es la gran palidez que tiene el citoplasma que tiene que ver con la presencia de secreción. Ustedes pueden ver el citoplasma pálido por debajo del núcleo o pálido en toda la extensión de la célula. Eso depende de cuánto tiempo estuvo bajo el estímulo de la progesterona. No es un dato relevante para ustedes, ustedes tienen que poder recordar que las glándulas tienen aspecto serpenteante, ondulado, aspecto en guirnalda se le dice también, y que el citoplasma va a ser más pálido que en la fase estrogénica, justamente porque en esta fase secretora o progestacional están secretando y tienen la secreción acumulada en el citoplasma y eso le da mayor palidez. Pasamos a hablar brevemente del miometrio. Fíjense, acá está todo el endometrio, en este caso ya sabemos que es un endometrio secretor. Acá abajo vemos un tejido acidófilo que de lejos no dice mucho, pero si yo me voy a mayor aumento, lo que voy a reconocer son haces de músculo liso, cortado, transversal, longitudinal, alguna vez medio oblicuo, muchísimo músculo liso. Para mí, lo más importante de saber reconocer el miometrio en realidad es saber que si uno está en un preparado, le tocó verlo con el microscopio y si uno no se mueve, el miometrio es como el músculo liso de prácticamente un montón de órganos que ustedes ya vieron o que van a ver. Entonces, moraleja, recorrer bien el preparado, obviamente el tejido muscular liso no hace diagnóstico, lo que hace diagnóstico siempre es el tejido epitelial o lo que llamamos la mucosa, el tejido epitelial y el tejido conectivo que están orientados hacia la luz del órgano en el caso de que tengamos un órgano hueco. Sobre el miometrio no hay mucho más para decir, no nos hace diagnóstico de órgano como dije, céntrense en la mucosa y sepan reconocer músculo liso, nada más que eso. El cuello uterino es un preparado relativamente grande en tamaño que cuando lo vemos a bajo aumento, si lo recorremos bien, tenemos que poder distinguir que va a haber un sector revestido por un epitelio de mayor espesor y un sector revestido por un epitelio de menor espesor. Esto es lo primero que tenemos que poder reconocer en el preparado. Acá les traje otro preparado, es típico que tenga esta forma donde fue cortado acá por el bisturí y acá tenemos la mucosa revistiéndolo y vemos que hay un sector con un epitelio de un espesor y un sector donde se vuelve la cosa más desordenada, más irregular y este epitelio al menos desde acá podemos decir que se pierde. Si nosotros tratamos de ir a más aumento en esta zona o a más aumento en esta zona, lo que vamos a encontrar es una lucha de epitelios, una zona de transformación epitelial, donde pasamos de un epitelio plano estratificado del exocervix a un epitelio cilíndrico simple del endocervix. Esta es la imagen anterior a mayor aumento, donde tenemos acá el epitelio plano estratificado del exocervix sin queratina y acá el epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, típico del endocervix. Acá vemos a mayor aumento el epitelio cilíndrico simple, mucosecretante, con esa palidez tan característica en la superficie apical. E incluso el endocervix tiene invaginaciones que forman glándulas que se ven cortadas transversalmente a nivel del estroma. Uno puede llegar a encontrar glándulas a nivel del estroma. En este caso acá ya vamos a ver que esta estructura que vemos es una glándula dilatada y tiene un nombre particular. Pero básicamente este tipo de estructuras glandulares se pueden ver perfectamente a nivel del tejido conectivo subyacente al epitelio. Acá tenemos una imagen donde solamente vemos el estroma, que tiene tejido conectivo denso no modelado, numerosos vasos y escaso músculo liso. Si comparamos el cuello uterino con el cuerpo uterino, el cuello tiene mucha menos cantidad de músculo liso en su composición. Entonces, esta imagen nos muestra la lucha de epitelios. Acá tenemos el epitelio cilíndrico simple mucosecretante o mucíparo típico del revestimiento del endocervix. Acá abajo tenemos una imagen de glándulas y acá el estroma conectivo denso con escaso músculo liso. Les traje esta imagen para que vean que la lucha de epitelios no siempre es un punto y a veces es una zona de transición. Fíjense, acá tenemos un epitelio plano estratificado,
pasamos a tener uno cilíndrico y luego vuelve a ser plano estratificado. Estamos en la región de la lucha de epitelios, pero no es un punto del preparado, es una zona de transición entre plano estratificado y cilíndrico. Probablemente si subimos un poco más en el preparado, se vuelve cilíndrico nuevamente. Con esto les quiero decir que la lucha de epitelios puede ser, como la vimos antes, marcada, clara, puntiforme, concreta, o a veces puede ser una región del preparado. No quería terminar esta clase sin mostrarles lo que son los quistes de Nabot. Simplemente cualquier preparado normal de cuello uterino tiene quistes de Nabot. Son estas estructuras redondeadas que están revestidas por el mismo epitelio cilíndrico que reviste las glándulas, porque en realidad los quistes de Nabot son glándulas dilatadas que se taponaron de alguna forma y por eso se dilataron. Acá está incluso la secreción, fíjense acá y acá. Cualquier preparado de cuello uterino incluye los quistes de Nabot, porque con los años cualquier mujer los desarrolla, son completamente benignos, digamos que, nada, están ahí. Y hay que saberlos reconocer porque si nos toca un preparado de cuello uterino, puede ser que nos encontremos con grandes estructuras. Fíjense el poco aumento que tiene esto y el tamaño que tienen los quistes de Nabot en relación al preparado, ¿sí? Son bastante llamativos. Esto fue todo sobre la clase de cuello uterino. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.